Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días. Muchísimas gracias por conectarse a este nuevo webinar. Hoy nos acompaña la doctora Natalia Quiroz. La doctora es especialista en nutrición, a quien le damos la bienvenida. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días. Importante recordarles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle a la doctora, lo pueden hacer a través del chat y cuando ella finalice su presentación, nosotros se las hacemos llegar. Entonces, los dejamos. Doctora, muchísimas gracias. Y yo me corro para que se pase a la muchacha. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Vamos a tratar de hablar un poquitito sobre algunos tips de alimentación saludable en fin de año, en estas épocas que a veces son complicadas con la alimentación. Pasa que a veces dejamos ya olvidado el gimnasio o el ejercicio, empiezan actividades, fiestas, reuniones y muchas actividades que empiezan a desviarnos un poquito de la rutina y los hábitos que manteníamos durante el año. Entonces vamos a tratar de enfocarnos en eso. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos olvidamos en estas épocas de estos hábitos de alimentación y nos pueden pasar una factura a corto, mediano, largo plazo. ¿Por qué? Porque no solo nos pueden traer consecuencias negativas en cuanto al peso, subir un poquitito de peso, sino que también nos pueden afectar en la opción de cómo manejamos el azúcar en sangre, cómo manejamos las grasas en sangre, cuando tenemos algún padecimiento, diabetes, hipertensión o muchas cosas que se puedan ver a largo plazo que no necesariamente sentimos en el momento, o problemas digestivos por atracones o comilonas que nos pegamos en estos tiempos. Entonces vamos a ir viendo poquito a poquito. Es importante que todos tengamos en cuenta, de acuerdo a nuestra edad, nuestros padecimientos, no olvidar los hábitos y cuidar a los niños principalmente y adultos mayores por sus padecimientos, ¿verdad? A veces a los niños empezamos ¿cómo se llama? De que se nos olvida si estamos fuera y todo eso, entonces comen muchos alimentos con azúcar, muchos carbohidratos, muchas grasas, cafeína, muchos dulces, entonces esto empieza a afectar su salud y sus comportamientos también. Entonces vamos a enfocarnos en algunos tips, ¿ok? Uno es que, bueno, no nos podemos olvidar de las frutas y los vegetales. ¿Por qué? Principalmente porque son nuestros aliados por la cantidad de calorías que tienen y nutrientes, entre esos vitaminas, minerales, fibra y agua, ¿verdad? Son parte de nuestra alimentación que debemos mantener diario, sin olvidarnos. Digamos que en cada persona tiene sus necesidades básicas, pero acordarnos de por lo menos 5 al día, entre frutas y vegetales. Y en vegetales, incluyo a quienes, ¿verdad? Los que no son harinosos. Lechuga, tomate, pepino, todo lo que usamos como en la ensalada, los vegetales cocidos como chayote, por ejemplo, zanahoria, zucchini, ayote tierno y ese tipo de vegetales, brócoli, vainicas, todo eso. Entonces tratemos de no olvidarnos de ese tipo de alimentos y hacer un análisis, ¿cuántos comemos al día? ¿Estamos cumpliendo con una cuota importante al día para aportar todas las vitaminas, minerales, fibra y agua que necesitamos, o estamos dejándolos de lado o los veníamos consumiendo y ahora en estas épocas los dejamos de lado? Entonces es importante analizar y tomar conciencia un poquitito de cómo estamos con esas frutas y vegetales, qué cantidad estamos comiendo y qué tipo, ¿verdad? Que tratemos de buscar aquellos que son más altos en fibra, que tengan cáscara o estopa, ¿verdad? Y tratar de variarlos un poquito y no dejarlos de lado. Si tenemos alguna preparación para las fiestas navideñas, ¿verdad? O de fin de año, tratemos de meterlos, ¿verdad? El vegetal en ensaladas, no necesariamente estar haciendo ensaladas que solo con papa, con mayonesa, con aderezo, sino que tratar de hacer ensaladas más verdes, con más hojas, más de este tipo de vegetales. Guarniciones, porque a veces nos enfocamos como en el plato principal, en la carne y estas cosas, y nos olvidamos de los acompañamientos, o los acompañamientos son puros snacks o
solo con acompañamientos harinosos, ¿verdad? Entonces tratemos de incluirlos, no dejarlos de lado, es el primer punto para no sabotear todo ese esfuerzo que hemos hecho durante el año de mantener un hábito de alimentación, y en este caso con las frutas y los vegetales saludables. Ok, el número 2 es que vamos a tratar de moderar el consumo de grasas saturadas. Ok, las grasas saturadas son aquellas sólidas a temperatura ambiente. Por lo general son estas que vienen de origen animal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es tratar de preferir aquellas grasas que son más saludables, ¿verdad? Las poliinsaturadas, aceites, por ejemplo, de oliva, las semillas, el aguacate, todas estas cosas. Pero el hecho de que sean grasas más saludables no quiere decir que tampoco sean libres, que yo entonces me voy a sentar con un frasco así de maní y me lo voy a comer en una sentada, ¿no? Tenemos que mantener una moderación a la hora de consumir este tipo de grasas. Entonces, siguen siendo grasas igualmente calóricas que las saturadas, pero tenemos que un beneficio de estas, ¿verdad? Entonces, es tratar de sustituir, evitar tanta grasa saturada de tantos productos procesados o carnes o embutidos, este tipo de productos, y tratar de sustituirlo por las grasas que son de mucho mejor calidad, pero siempre manteniendo un cuidado en ese consumo de no abusar, porque no me puedo sentar tampoco, bueno, de acuerdo a mis necesidades, yo puedo hacer una distribución, pero no puedo sentarme con el montón de un aguacate grandísimo en una sola tanda, o un montón de semillas, ¿verdad? Y un montón de productos de este tipo, ¿verdad? O que me coma medio frasco de mantequilla de almendra o maní, ¿verdad? Tengo que vigilar esas cantidades también, ¿ok? El número 3, vamos a tratar de mantener un aporte adecuado de las proteínas. Y aquí, ¿qué pasa? Que casi siempre pensamos en cuidarnos un poquito y sacamos a los carbohidratos, ¿verdad? Entonces decimos, o nos enfocamos en demasiadas cantidades de harinas, ¿verdad? Chips, snacks y todos estos que son harinosos, y entonces nos olvidamos de mantener un balance en nuestro plato, ¿verdad? Entonces, preferir carnes más magras, y tal vez innovar y meter, yo sé que es típico, por ejemplo, carnes de res, el cerdo en estas épocas, en diferentes preparaciones, fiestas. Entonces, tratar de buscar preparaciones que incluyan carnes más magras, como el pavo, el pollo, los pescados, que tienen mucho menos cantidad de grasa, ¿verdad? Entonces, tratar de mantener un aporte adecuado. Y cuando las preparemos, tratemos de no adicionar más grasa, porque ya ellas traen bastante cantidad de grasa. Entonces, si nosotros las hacemos fritas y les hacemos preparaciones con más cantidad de grasa, entonces vamos a aumentar muchísimo el aporte de estas grasas y, por lo tanto, las calorías. Otro punto, que sería el número 4, vamos a cuidar el consumo de carbohidratos. Ok, es lo que les decía ahora. Cuando queremos como cuidarnos un poquitito, decimos, voy a quitar las harinas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener cuidado con esto. No se eliminan los carbohidratos en general, vamos a encontrarlos en las harinas, llámese pan, galletas, tortilla, arroz, frijoles, y en frutas también vamos a encontrar carbohidratos, y en muchos productos como lácteos, por ejemplo, algunos lácteos, y bebidas y dulces y este tipo de cosas. Entonces, no tenemos que quitarlos, tenemos que saber seleccionarlos y seleccionar aquellos de mejor calidad. Entonces, cuidar como la selección. Entonces, si yo como pan, quiero preferir un pan integral, ¿verdad? Buscar, revisar los ingredientes, las etiquetas, qué cantidad de fibra me ofrece esta marca y esta otra, ¿verdad? Entonces, ahí ir analizando en la calidad de los carbohidratos. Yo puedo comer arroz y frijoles, son una excelente fuente de carbohidratos de muy buena calidad, un gallo pinto, a diferencia de comer repostería, por ejemplo. Entonces, no es que tenemos que eliminar los carbohidratos del todo, sino que seleccionarlos de mejor calidad. Evitar aquellos que son más refinados. Por ejemplo, cuando escogemos qué pan blanco, qué galletas, que todos esos productos que tienen mucho proceso, le empiezan a quitar como toda la fibra, que es la que nos beneficia, entonces empezamos a obtener carbohidratos muy refinados. Entonces, eso no van a ser un proceso adecuado para nosotros, ¿verdad? En el organismo a nivel, digamos, de absorción de glucosa.
en el intestino. Entonces sí tenemos que tratar de evitar aquellos refinados, buscar aquellos más altos en fibra y no dejarlos como olvidados, porque también son parte de nuestro combustible diario. Ok, vamos a ver, otro tip que podemos tener en cuenta es que tenemos que cuidar las calorías de las bebidas en esta época, muy frecuentes. Importante como punto número 1 es mantenernos hidratados. A veces se nos olvida y entonces no tomamos suficiente líquido, pero entonces hidratarnos con ¿qué? Agüita. Es el líquido principal, el más saludable que nosotros tenemos. Entonces cuidar la hidratación, ¿verdad? Mantenernos hidratados siempre. Podemos revisarlo cuando vamos a orinar, entonces esa orina tiene que ser clarita para que nos dé una señal de que estamos bien hidratados, ¿ok? Cuidar las bebidas azucaradas y el alcohol, ¿verdad? Entonces a veces estas se mezclan, ¿verdad? Algún poquito de alcohol con alguna bebida azucarada que se mezclan en cócteles, en bebidas, tragos y todo eso. Entonces hay que cuidar mucho el consumo de este tipo de bebidas porque son calorías que llamamos vacías, ¿verdad? Entonces vamos a aportarle muchas calorías a nuestro cuerpo de bebidas de ese tipo. Y también en bebidas azucaradas, cuando vamos a restaurantes o comemos comidas rápidas, acompañados por lo general de bebidas gaseosas que también son altas en azúcar. Entonces tratar de cuidar calorías que vengan de las bebidas. Si podemos utilizar bebidas sin calorías para compensar un poquitito las calorías que ya estamos teniendo en las comidas, que son más altas en grasas, azúcares o carbohidratos, entonces podemos compensar un poquitito eliminando, bajando el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas, ¿verdad? Revisemos las etiquetas también de las bebidas. ¿Por qué? Porque a veces pasa que vemos que es una bebida light o este tipo de cosas y no necesariamente el hecho de que digan light quiere decir que yo las voy a consumir libremente, sino que tal vez tienen menor cantidad de calorías o azúcar, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las bebidas, revisemos las etiquetas. Cuando digan realmente que es cero azúcar, entonces revisar si realmente eso en mi porción, si es en un vaso, en 500 mililitros o en 1 litro, revisar bien esa parte, ¿ok? Entonces, cuidado con las bebidas. No gastemos calorías ahí en ese tipo de productos. Otro punto importante es que no abusemos de la sal, que es muy común en esta época. ¿Por qué? Porque hay muchos chips y productos enlatados y ciertos alimentos que tienen mucha cantidad de sodio. Básicamente mucho alimento procesado que va a tener mayores cantidades de sodio. Tal vez no los sintamos tan salados, pero sí en su preparación, en sus ingredientes, para poder conservarlos por mucho tiempo en el paquetito, en el supermercado, entonces van a tener altas cantidades de sodio. Entonces, ¿qué es la recomendación? Bueno, cuando preparemos cosas, tratar de utilizar la menor cantidad de sal como tal, además de cuidar el aporte de los condimentos artificiales, ¿verdad? Cuando usamos el ajinomoto, que curry, que bomba y estas cosas que son como muy llenas de sodio, entonces cuidar el aporte, ¿verdad? Y ponerle los condimentos más naturales, usar más lo natural. Ajo, chile, cebolla, apio, culantro, todo este tipo de productos los podemos utilizar con más libertad. Metámoslo para darle el sabor a la comida y tratar de evitar, digamos, eso en la preparación y tratar de evitar en cuanto a la cantidad de sal, todo lo que son enlatados, embutidos, conservas, todos los alimentos procesados y todo eso, tratar de moderar el consumo. En esta época principalmente porque recurrimos a mucho tipo de, por ejemplo, si compramos semillitas, tratar de comprarlas sin sal, para ahí ahorrarnos un poquitito de esa cantidad de sodio. Evitar tanto enlatado, tratar de buscar las opciones más frescas, por ejemplo, si son espárragos, si son hongos, este tipo de productos, tratar de seleccionarlos de mejor calidad o más frescos para evitar tanta cantidad de sal. Además, aumenta la sed al comer este tipo de productos y entonces empezamos a buscar más bebidas y si no las buscamos como agua, entonces también retenemos líquido y ahí es cuando en estas épocas nos empezamos a sentir como llenos, como
inflamados, ¿verdad? Entonces, tratar de evitar esa cantidad de sodio para no tener tanta retención de líquido. Otro punto que hay que tener cuidado es con los productos de moda, ¿verdad? Mucho producto procesado hay ahora, entonces hay que tener cuidado. Tenemos que tratar de volver como nuestros productos más naturales, arroz, frijoles, papa, yuca, vegetales, las carnitas, el pescado, este tipo de cosas que son como de un solo ingrediente. Entre más ingredientes tenga en esa etiqueta, más procesado es, ¿verdad?, el producto. Entonces tenemos que tratar de cuidarnos con esa cantidad de productos procesados que incluimos en nuestra dieta. Analizar nuestras necesidades personales y ver qué es lo que realmente requiere nuestro cuerpo. Por ejemplo, a veces nos confundimos, aquí pongo por ejemplo cuando son productos keto, productos light, productos gluten free, sugar free, o cuando incluyen ciertos ingredientes que también son muy saludables y están como de moda, pero necesitamos tener conocimiento de qué más hay detrás de ese producto, ¿verdad? Porque cuando tiene chía o tiene linaza o tienen aceite de oliva o tienen semillas, cúrcuma, como les pongo acá, entonces no necesariamente son libres. Allá porque tienen chía, entonces estos bizcochos me los voy a comer con un montón, estas galletas o este pan, por ejemplo. No necesariamente son libres, entonces tenemos que ver cuáles son nuestras necesidades, qué buscamos, en qué otras preparaciones puedo incluir ese tipo de ingredientes. Necesariamente tengo que consumir, por ejemplo, un producto sin gluten, es porque tengo una necesidad especial, no necesariamente es porque es libre de grasa o de azúcares, sino que tiene un objetivo ese producto, ¿verdad? Entonces, igual como tipo de dietas, hay que leer las etiquetas. En el caso de los light, como les decía, no necesariamente es un producto que es libre de consumir la cantidad que queramos, ¿verdad? Sino que puede ser que tenga menor cantidad de alguno de los ingredientes del producto. Entonces puede ser que sea sugar free, pero resulta que tiene mucha grasa y mucho carbohidrato. Entonces al final de cuentas no tiene azúcar, pero no es del todo cero carbohidratos, ¿verdad? Sino que tenemos que balancear esa parte y analizar muy bien las etiquetas. Qué tipo de productos consumimos y no consumirlos ahí a lo loco, porque tenemos que ver qué necesitamos realmente. ¿Ok? Sí nos podemos beneficiar de que en vez de una galleta que es hecha con características, digamos, regulares de algún producto y la modificaron y le pusieron aceite de oliva y otro tipo de productos, entonces tal vez entre esos dos productos yo puedo escoger ese, pero tampoco es que puedo hacerlo a la libre, ¿verdad? A como quiera comerlo, ¿verdad? Sino que de acuerdo a mis necesidades. Otro de los puntos es que también tenemos que tener cuidado con los excesos, y es lo que les decía al inicio. Los alimentos ricos en grasas, azúcares, alcohol, todo eso empezamos a comer de más con respecto a lo que veníamos consumiendo en el año, entonces empezamos a aumentar de peso, que es como el problema que a veces a muchas personas le preocupa, pero no solamente el aumento de peso, sino que también hay que tener cuidado con los problemas digestivos. Si tenemos una indigestión, empezamos a comer no solo de una comida, sino que puede ser que comamos un día una comida muy grasosa, al día siguiente repetimos porque quedó en la casa, después fuimos a una fiesta, después tuvimos una reunión, en el trabajo hicimos un desayuno y entonces me comí un tamal, me comí una cosa, me comí otra, y entonces voy adicionando cosas a mi intestino, a mi estómago, que no está acostumbrado, cantidades de grasa que no está acostumbrado, entonces empezamos con trastornos digestivos, que empieza el reflujo, que hay gastritis, flatulencia, colitis, todo este tipo de padecimientos a nivel digestivo, y eso que es, digamos, solo a nivel digestivo, sin tener en cuenta que a nivel de otros sistemas se están viendo afectados por la cantidad de grasa que estamos adicionando. Entonces, eso es lo que sentimos en el momento. Un exceso de gas porque tomamos mucha gaseosa, comimos mucha grasa, mucha carne roja, entonces nuestra digestión está pesada. Entonces, poca fibra, ¿verdad? Entonces empiezan problemas de estreñimiento también, malestares, entonces la idea es no llegar a eso. Cuando ya estamos llegando a eso, tenemos que poner un alto y decir, no, a ver, necesito hidratarme, necesito ordenarme con las comidas, seleccionar mejor mis alimentos y no dejar de lado o sabotear todo ese esfuerzo que yo hice en el año, ¿ok? Y
tantas consecuencias en estas enfermedades crónicas que tenemos, ¿verdad? Que diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y tantos padecimientos que existen, ¿ok? Entonces, en cuanto a los excesos, otra cosa que tenemos que tener cuidado es, por ejemplo, si hay un postre muy rico en alguna actividad, valoren realmente si hay cosas que ustedes desean probar de la época, por ejemplo. Si vale la pena, porque hay productos de productos, entonces si el postre está realmente rico, yo voy a comérmelo entero, una porción, de qué tamaño es la porción, me puedo comer medio, lo puedo compartir, no repetir el postre o repetir el plato fuerte, para evitar este tipo de excesos, conocer un poquito nuestro cuerpo, y en eso se enfoca este punto número 9, ¿cuáles son nuestras necesidades individuales? A veces pasa de que, ay, tómate eso, ¿qué importa? No te va a pasar nada, estamos en esto, estamos celebrando, ¿verdad? Entonces los comentarios de la gente nos hace caer a veces en consumir de más y tenemos que escuchar nuestro cuerpo. Cuando estamos ya realmente saciados, tardamos más o menos unos 20 minutos en sentir saciedad cuando empezamos a comer. ¿Qué pasa? A veces andamos en compras, mandados en este tiempo, muchas carreras, entonces no nos da tiempo de comer y cuando llegamos a comer empezamos, ojalá, y tuvimos que comer en un restaurante, entonces empezamos a pedir un montón de cosas porque tenemos hambre, comemos rapidísimo y después tenemos esa llenura que no aguantamos, que ya decimos, no, ya no vuelvo a comer. Y tenemos ese cargo de conciencia porque comimos de más, es porque cambiamos completamente nuestros hábitos. Entonces, a tener un poquito más de cuidado en ese tipo de cosas, poner atención a esas señales, cuando tengo hambre, cuando estoy ya completamente satisfecho, cuánto líquido necesito, estoy sintiendo sed, es porque estoy un poquito deshidratado, entonces todas esas cosas, todas esas señales necesito cuidarlos. Por ejemplo, ¿qué pasa? A veces hay sobremesa, fuimos a alguna actividad, ya cenamos o almorzamos, pero seguimos ahí sentados alrededor de la mesa conversando, pero seguimos con las boquitas y seguimos picando aunque no tenemos hambre. Entonces tratemos de estar un poquito más conscientes de qué estamos comiendo, si realmente lo necesitamos o solamente disfrutamos de la compañía o del momento especial que estamos disfrutando o compartiendo. Entonces tratar de poner atención a todas esas cosas, si realmente lo que yo estoy comiendo es lo que yo necesito y si vale la pena, porque también en eso tenemos que tener en cuenta eso. Por ejemplo, yo tengo una bebida, un rompope, un tamal, qué sé yo, o sea, yo me lo voy a comer porque realmente es el tamal que hace mi abuelita, que hace mi mamá, que hacen en mi casa o que me regaló fulano, pero si es un tamal que tal vez no es mi favorito, entonces valorar si realmente quiero consumirlo y saber que me voy a comer todas esas calorías, pero lo voy a disfrutar realmente como es. Ok, otro punto que tenemos acá es tener claro cuáles son los días de celebración, ¿verdad? Porque a veces pasamos en un puro desorden todo el mes. Entonces, ¿cuáles días son una fiesta? ¿Qué si es la cena de Navidad? ¿Qué si es la cena del trabajo, de los amigos? Un desayuno compartido, una despedida, un compartir, un cumpleaños, qué sé yo. ¿Cuándo son los momentos de compartir, ¿verdad? O de las actividades, de celebrar? Y cuidarnos más en los momentos donde no hay celebración. Los desayunos que estoy teniendo normalmente, mis reuniones, mis almuerzos, cómo son mis cenas, no hacer de todos los días un desorden, sino que tratar de estar un poquito más conscientes de eso, ¿verdad? Cuidar las comidas de temporada, ¿verdad? Los tamalitos, el rompope, los queques navideños, las galletitas, las bebidas, entonces todo eso hay que cuidarlo, ¿verdad? Los tamales, hay tamales de tamales, hay unos tamales muy chiquititos, hay otros muy cargaditos, entonces es analizar eso que les digo. ¿Realmente vale la pena que yo me voy a comer este tamal y lo voy a disfrutar? Entonces, si es muy chiquitito, me quiero comer dos, ¿verdad? O si es muy grande, me puedo comer solo uno, tengo la necesidad de que sea todos los días un tamal, al desayuno y al café. Es una comida bastante completa, tiene grasa, tiene carbohidratos, tiene un poquito de proteína, depende del tamal, ¿verdad? Cuánta proteína le agreguen de pollo o de cerdo, qué sé yo. Entonces es una comida muy completa, que perfectamente un almuerzo puede ser un tamal, ¿verdad? Pero a veces no queremos uno, sino que queremos dos o hasta tres.
¿verdad? Entonces valora realmente cuándo necesitamos o cuándo es que queremos disfrutar eso. Bueno, vamos a reunirnos donde la tía tal, porque vamos a ir a probar el tamal que hace, perfecto, vayan, disfruten. Pero cuántos tamales estamos haciendo en la casa o comprando y cuántos voy a comer diariamente, ¿verdad? ¿Es diario o es una vez a la semana o es solo a veces en las tardes, ¿verdad? Valorar qué tamaño, qué ingredientes tiene también y tratar de, si se prepara, pues tratar de incluirlo con bastantes vegetales para por lo menos aportarle un poquitito ahí de fibra, pero sí son bastante calóricos, entonces a tener un poquito como de moderación, pero cuando se coma el tamalito, disfrútenlo porque también son de temporada. En cuanto al rompope, pues también es una bebida bastante calórica, entonces analice si realmente quiere tomarse la botella de 200, de 300, de 500 mililitros, o si usted con una copita de unos 3 onzas o 2 onzas se puede comer un pedacito de queque. Disfrútenlo, ¿verdad? Pero que tampoco cayamos en el exceso de que todos los días hasta ver la botella vacía es que voy a tomar el rompope, ¿verdad? Sino que con moderación para que no saboteemos todo ese esfuerzo que hicimos en el año. Igual con queques, con galletas y con chips y con todas las cosas que son de esta temporada. Y con comidas en restaurante, pues también analicemos cómo es el menú. Si nos dio como el tiempo de comida, estamos en la calle haciendo mandados, vueltas o paseos, qué sé yo, entonces analizar si tenemos que comer en la calle, en qué restaurante, qué opciones tiene, qué incluye. Se puede modificar si es un sándwich, si es alguna harina que incluya, si es papas fritas, puede ser en algo integral, puede traer ensalada o puede traer sopa. ¿Qué puedo cambiar yo? Alguna guarnición que pueda cambiar. Vienen papas fritas, pero puedo preguntar si me lo cambian por unos vegetales o por una ensalada. Entonces ahí es donde tenemos que ir analizando y cuidando esos pequeños detalles en un restaurante, o si definitivamente es una salida especial y vamos a ir a ese restaurante a celebrar algo, pues entonces coma lo que quiera, digamos, en el sentido de que si yo lo que quiero es ir a comerme una costilla, quiero ir a comerme una carne, pues voy y disfruto eso, ¿verdad? Con moderación, siempre teniendo esos cuidados, pero voy a la actividad a disfrutar. Que me puedo ahorrar calorías en la bebida, no es lo principal, porque yo lo que voy a ir a disfrutar es la carne que me voy a comer, o el marisco, qué sé yo, pero tratar de evitar en las entradas, de tener moderación en esas cosas, ¿verdad? Ir y disfrutar. Si ya son comidas muy repetidas, ahí sí ya tenemos que cuidar, ¿verdad? Buscar algún restaurante o alguna opción que sea un poquito más saludable y cuidar también las calorías del día y hacer un poquito más de balance. Ok, punto importante, no necesariamente dentro de los últimos, pero sí es súper importante, es también dentro de los primeros, es mantenerse activo, ¿verdad? No olvidarnos del ejercicio, buscar siempre opciones de mantenernos en movimiento, ya sea ejercicio, que sea el gimnasio. Bueno, ahora no sé cómo estarán algunos gimnasios, si cierran o no cierran, a veces cierran a fin de año, otros no, pero eso no puede ser un pretexto para dejar de lado la actividad física. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a aumentar el consumo calórico y empezamos a bajar el de ejercicios. Entonces tratemos de compensar un poquito. Si tenemos más tiempo libre, si vamos de vacaciones, qué sé yo, entonces aprovechemos. Eso nos ayuda a tener más energía en el día, a compensar esas actividades donde sabemos que vamos a pecar un poquitito con algunas cosas. Entonces, no dejemos de lado la actividad física. Nos ayuda a mantener un balance con ese aporte calórico que a veces se nos pasa. Y nunca es tarde para iniciar. Si no hemos hecho ejercicio en el año, ya, ¿para qué voy a hacer ejercicio en diciembre? No. Es importante que nos mantengamos activos siempre y buscar actividades que podamos estar como más activos. No solo es el ejercicio tipo gimnasio, tipo pesas, sino que yo puedo salir a caminar, pasear al perro, limpiar ventanas, hacer actividades en la casa diferentes, jugar con los niños, inventar cosas donde yo me mantenga activo y no solo tiempo de sillón, viendo tele y comiendo, que empieza a haber tentación en esas cosas. Otro punto importante, no tengamos tantas tentaciones en la casa. Si sabemos que estamos viendo películas navideñas o cosas así, viendo tele, y sabemos que ahí hay unas papitas, que hay helados, que hay chips y cositas dulces para picar, entonces tratemos de disminuir la cantidad de tentaciones que tenemos ahí en la casa.
en esos momentos donde tal vez no queremos salir a los molotes que hay ahora en las calles y nos queremos quedar en casa. Entonces aprovechemos, hagamos actividad física, bailemos, juguemos, salgamos a caminar, estos atardeceres divinos en las tardes frescas, entonces nos ayuda también a relajarnos, a despistarnos también del corre-corre diario. Entonces son actividades que nos ayudan a mantener un poquito más activos y a despejar la mente, que también es importante trabajar. Importante en pacientes con padecimientos crónicos, que a veces en estas épocas también descuidan mucho los hábitos de alimentación, ¿verdad? Personas diabéticas con padecimientos cardiovasculares, hipertensos, que a veces no le damos como tanta importancia a esas situaciones. Entonces evitar los excesos son las mismas recomendaciones, pero en resumen, si tenemos un padecimiento crónico no podemos dejar de lado todas estas recomendaciones que durante el año mantenemos bien y ahorita no se pueden abandonar. Mantenerse activos también y nunca, nunca, nunca abandonar los tratamientos farmacológicos. Y si tienen controles médicos en estos tiempos, que a veces les da perecilla, que por las fiestas y este tipo de cosas, no los dejen de lado, porque es importante que mantengan su control, porque a veces es que, ay, como me estoy portando mal, mejor no voy a ir, porque ya sé que me van a regañar. Y no es tanto una regañada, sino que es algo para que estén conscientes de su padecimiento y de las consecuencias que pueden llegar a estos padecimientos. Entonces, no lo dejen abandonado. Tengan siempre orden en los medicamentos, en las comidas, en las rutinas, para evitar excesos y complicaciones que a veces se presentan en este fin de año, problemas digestivos, todo ese tipo de cosas que nos puedan afectar y pasar una factura tal vez no muy agradable. ¿Ok? Y no solo es cuidar nuestra salud física, sino que también nuestra salud mental. A veces pasa que por la época, a veces estamos un poquito más sensibles, más, digamos, melancólicos. Entonces también cuidar esa salud mental para no caer en esas picaduras de cositas que a veces nos afectan nuestra salud física. Entonces tenemos que llevarla de lado. Pero lo principal es disfrutar sin remordimientos, sin culpas, sin miedos, tener moderación y un poquito de conciencia en las cosas que estamos seleccionando para nuestro cuerpo. Pensar si empezamos un plan a cuidarnos durante el año, no dejemos de lado todos esos esfuerzos que hemos hecho para decir, ay, ya entonces en enero me pongo otra vez las pilas. No, 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 nunca es tarde. Nunca es tarde para cuidar esas cosas y tenemos que ser un complemento entre nuestra salud física y nuestra salud mental para que las cosas vayan bien y no tengamos después complicaciones de salud a corto, mediano o largo plazo. ¿Ok? Entonces, no sé si les habrá quedado claro algunos tips en cuanto a estas épocas. Muchísimas gracias, doctora, por esta importante presentación. Vamos a ver, de hecho, tenemos varias consultas. Dice, ¿el H2O es light o cero azúcar? Ok, aquí ya, digamos, depende de las marcas, hay que revisar bien la etiqueta, ¿verdad? Si ya son a veces menos de 5 gramos de azúcar, se puede considerar prácticamente libre. Eso sí, a la hora de que ustedes revisen etiquetas, tienen que revisar bien que sea, cuál es la porción, porque a veces vienen en 100 gramos o en 100 mililitros, qué sé yo. Entonces a veces decimos, ah, sí, es que tiene poquitillo, pero 100 y la botella es de 500, entonces tenemos que hacer la conversión y tener cuidado con esas cosas. Entonces, creo que es bajo en azúcar, pero sí hay que revisar bien si es completamente cero, porque siempre a veces tienen algún poquitito de azúcar. Doctora dice, buenos días, tengo hipertiroidismo hace 2 meses, estoy con tratamiento, pero ¿qué debo comer y beber y alimentación o productos de evitar? Hago ejercicio 6 días a la semana. Ok, aquí básicamente, bueno, hay que analizar un montón de cosas en cuanto a las rutinas, el peso, cómo está, la composición corporal, cómo está, pero básicamente, como les decía ahorita, tratar de evitar tanta grasa saturada,
Tratar de mantenerse activo, pues dice que hace 6 días de ejercicio a la semana, pues está súper bien. Trate de que sean por lo menos de 150 a 200 minutos de ese ejercicio semanal y que sea variado, ¿verdad? Que no solo sea, digamos, caminar, sino que tal vez busquemos otro tipo de actividades mezcladas para poder trabajar diferentes partes del cuerpo y diferentes áreas musculares. Y tratar de comer bastantes alimentos altos en fibra, como frutas, vegetales, alimentos integrales, no dejar de lado el arroz, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, todos este tipo de productos que son de un solo ingrediente y que son de mucho mejor calidad. Entonces, siempre manteniendo un balance. Y preferir un poquito más las carnes magras, pollo, pescado y aquellas preparaciones que son como más saludables, donde no adicionemos tanta grasa, ¿verdad? Y balancearlo con la cantidad de carbohidratos que comemos en un solo tiempo de comida. ¿Ok? Y pues mantenerse bastante activo, y la fibra es uno de los puntos más importantes en el aporte de la alimentación, digámoslo así, porque el intestino tenemos que tenerlo bien saludable porque es como nuestro segundo cerebro. Entonces, ahí están muchas pautas que nosotros tenemos que seguir para proteger nuestra salud. Doctora, ¿las bebidas cero son recomendables y cada cuánto se pueden consumir? En cuanto a eso, o sea, si son cero y estamos buscando cuidar nuestro aporte calórico, pues son recomendables, ¿verdad? Si digamos vamos a un restaurante y buscamos una bebida cero calorías, pues ahí nos ayuda bastante, pero tratemos de que si durante todo el día mi hidratación es a base de estos productos, pues tratar de modificar un poquitito ahí y tratar de consumir más agua pura o con, qué sé yo, que le ponemos hierbabuena. Si no nos gusta tanto el saborcito del agua, nos molesta, que si es más fría o le pongo hielo, por ejemplo, cambiar ahí esas características para mejorar un poquitito el aporte de líquido, pero en agua. Digamos, si yo necesito de 8 a 10 vasos de líquido al día, por ejemplo, porque cada persona va a ser diferente, depende de la actividad física y todo esto, entonces yo puedo tener 6 de agua y el resto que si fue que me tomé un tecito, que una sopita, que un vaso de leche, cosas de estas, que sea complemento del resto del líquido, ¿verdad? Pero que la mayoría sea agua. Podemos consumirlas, pero que no sea tanto en exceso, porque también cuando les quitan el azúcar, ¿verdad? O hacemos una bebida de eso, tenemos que ver qué tipo de edulcorante utilizan, ¿verdad? Hay algunos más naturales y otros más, digamos, como químicos. Entonces sí tenemos que tener cuidado y no abusar. La siguiente consulta dice, ¿cuáles aderezos recomienda? Bueno, aderezos, si es como para ensaladas y esto, pues bueno, buscar aquellos que sean como a base de, preferiblemente uno siempre va a recomendar, por ejemplo, limón, el vinagre, ¿verdad? Hay diferentes tipos de vinagres. Entonces, tratar de buscar esos que son casi que sin calorías y después recurrir a los que son, digamos, si son light y este tipo de cosas, si no les gusta mucho, pues buscar los que tengan como aceite de oliva o hacer mezclas. Tal vez usted puede hacer una mezcla de aceite de oliva con vinagre y algunos vegetales, rallarle zanahoria, cebolla morada, qué sé yo, y hacer como una especie de vinagreta, aderezo, que le ayude a modificar un poquito el sabor de la ensalada. ¿Ok? Entonces buscar variedad en ese tipo de cosas para mejorar, pero sí aquellos que tengan bases de semillas o de aceite de oliva o vinagre, pero tampoco las grasas que son como saturadas, mucho mostaza, miel, ranch, César, todos estos aderezos son mucho más calóricos. Entonces buscar con este tipo más limoncito, vinagres y este tipo de cosas. Doctora, he subido mucho de peso, 8 kilos, se me van al abdomen. ¿Qué ejercicio podría ayudar más y qué tipo de alimentación? Ok, bueno, eso es mucho dependiendo de nuestra distribución. A veces ahí están involucradas un poquito las hormonas, ¿verdad? De cómo se empieza a distribuir la grasa en nuestro cuerpo. Entonces, el tipo de ejercicio, digamos que la recomendación, ya si uno recurre tal vez a algún especialista que le recomiende específicamente qué tipo de ejercicio le puede recomendar, pero la idea es tratar de que haya ejercicio cardiovascular, ejercicios de estiramiento, ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Digamos que utilicemos la masa muscular y en nosotros donde nos agitemos así, hagamos la parte cardio,
para ayudar a movilizar esa grasa. Pero la grasa a nivel visceral es la más peligrosa, la que tenemos que cuidar más. Entonces, esta la vamos a tratar de controlar con actividad física, ejercicio, disminuyendo aquellos alimentos que nos provocan un poquito más de inflamación, ¿verdad? Tanta comida con grasa saturada, condimentos, ese tipo de comida más pesada, y recurrir a la fibra. Nuevamente vuelvo a caer a la fibra. La fibra es como nuestro plus, ¿verdad? En cuanto a la alimentación. Entonces, todo lo que tenga fibra, que es las frutas que con cáscara, estopa, semillas, por ejemplo, vegetales, productos integrales, todo este tipo de cosas que nosotros adicionemos a nuestra dieta en cuanto a fibra, todo eso nos va a ayudar porque va a ser como la escoba que nos va a ayudar a limpiar toda esa grasa que tenemos acumulada. Y de ya la distribución que tenemos en el cuerpo, pues va a ser ya de forma individual, pero tal vez algún profesional le puede ayudar más específico en el tipo de ejercicios que pueda hacer, pero la idea es tratar de hacer una mezcla, ir combinando ejercicios, pero siempre hidratación, y la fibra trabaja así con el agua, entonces no dejar ni el agua de lado ni la fibra, incluirlos para que le ayude a eliminar más cantidad de grasa. Doctora, bueno, acá son varias consultas en una. ¿A qué hora es mejor hacer ejercicio? ¿Si en la mañana o por la noche? ¿O que si es indiferente? Además, y después de hacer ejercicio, ¿cuánto tiempo hay que esperar para comer? Y por último nos dice, vamos a ver, ya la perdimos. Ajá, y por último dice, ¿hacer ejercicios todos los días es malo o es mejor dar un descanso algunos días por el tema del músculo? Ok, vamos a ver. Primero es, ¿qué es si en la mañana o en la noche? Mientras nos mantengamos activos, no importa el momento en que lo hagamos. Aquí va a depender de qué, de nuestra rutina, a qué hora nos es más fácil hacer el ejercicio, cómo nos sentimos mejor. Me siento muy cansada después de hacer el ejercicio en la mañana o no. En la noche puede ser que me ayude a relajarme y duerma riquísimo, o puede ser que me active demasiado. Entonces no puedo hacer ejercicio en la noche porque me activa. Eso ya es individual, ¿verdad? Pero la idea es que se haga. Y si la forma de ejercicio que usted puede hacer es un ratito en la mañana y un ratito en la tarde, no importa. Lo ideal es que se trate de cumplir con el ejercicio semanal, ¿verdad? Mantenernos activos y cumplir como con la cuota semanal. Si un día pude ir a caminar 1 hora y al día siguiente pude caminar 15 minutos en la mañana y 15 en la tarde, no importa. La idea es hacer el ejercicio, mantenernos activos. Ya el tipo de disciplina que queramos practicar, que me guste hacer pesas, que es más hacia la parte fit, digámoslo así, pues ya iba a depender de cuáles son nuestros objetivos. Pero en cuanto a la parte saludable, es eso, o sea, hacer ejercicio, actividades físicas que nos ayuden en el día a día y nos ayuda a tener más energía. Entonces no importa si es fraccionado, si es en una sola sesión, perfecto, no hay problema. La idea es hacerlo. Después, dice que ¿cuánto tiempo hay que esperar para comer? Para comer. Ok, comer después del ejercicio, lo ideal, digamos, para ayudarle a reforzar un poquitito la masa muscular, es en los primeros 30 minutos aportar algo que tenga proteína. Pero eso en cuanto a la formación de masa muscular. Pero más que todo, depende de cómo se maneje cada persona, ¿verdad? Porque a veces es que si van al gimnasio mientras llegan a la casa, entonces ya es la forma de cómo se organizan, si se comen algo mientras llegan, o llegan a cenar, o depende porque ya lo que sigue es el desayuno, o van en medio ahí de la tarde y tal vez llegan a hacer una merienda nada más, entonces eso depende cómo se acomode. Y me dice hacer ejercicio todos los días, ¿es malo o es mejor dar un descanso algunos días? Eso va a depender si ya, digamos, el nivel de ejercicio ya es muy alto, ¿verdad? Ya de otro tipo de disciplinas, entonces hay momentos donde hay que descansar, pero ya depende de la disciplina que practiquen las personas, ¿verdad? Ya si es, por ejemplo, si es mucho tiempo de ciclismo, si es mucha pesa, entonces ya hay que tener ciertos descansos, pero a nivel de, digamos, una vida saludable, no importa si se hace todos los días, o si usted lo que puedes hacerlo unos 3 días no y los otros días sí puede, o poquito cada día, o poquito más alterno, no hay problema. ¿Productos como agua saborizada son un sustituto de agua o qué recomienda si no soy buena para tomarla? Bueno, lo que les comentaba ahora, tratar de que, ok, si es una opción, pues
pueden utilizarlo, pero que no tenga muchas calorías, porque si no nos vamos a consumir ahí un montón de calorías a la pura bulla, como dicen. Entonces, tratar de ponerle unas gotitas de limón o ponerle, sin abusar mucho, porque a veces le ponen limón y sal, ¿verdad? Entonces la cantidad de sal también hay que controlarla. Ponerle tajaditas de pepino o unas rebanaditas así de tajaditas de naranja o hojitas machacadillas, un poquito de hierbabuena o alguna de estas hierbitas que le guste. Se puede poner, digamos, algunos de estos bebidas deshidratadas, ¿verdad? Como los Clyde, Evian y todas estas marcas que hay y que se le puede poner unas cantidades pequeñas para darle un poquitito de sabor y no caer en tanto edulcorante que tienen estas bebidas. Pero tratar de buscar más la parte natural, limón o, como les decía, pepino o alguna otra cosa que les guste para darle un saborcito diferente a las bebidas. Dice, mi esposo consume bebidas sin calorías durante todo el día. No hay forma que consuma agua ni saborizándola. ¿Qué efectos podría causarle esto a la salud? Bueno, depende de los edulcorantes, lo que les decía. A veces cuando caemos en excesos, ¿verdad? Tienen algunas consecuencias, pero no hay, digamos, como tanto estudio de que va a tener gastritis o cosas de estas, ¿verdad? Pero sí hay que tener cuidado en los efectos de este tipo de bebidas, porque habría que ver qué bebida es, cuando son con gas o sin gas, ¿verdad? A nivel digestivo, cómo puede afectarlos. Podría tal vez tratar de hacer, un hábito se forma con repetición, ¿verdad? Entonces tratar de irse formando como el hábito. Tal vez ahorita no le baja un vaso de agua, pero tal vez, por ejemplo, qué sé yo, ponerse la meta que cuando se va a lavar los dientes, qué sé yo, se tome medio vasito de agua. Y ahí poco a poco ir haciéndose como una meta. Que ya logré esta semana tomarme un vaso de agua, no sé, antes del desayuno, o en ayunas, o en la tarde, o qué sé yo. Entonces tratar de ir haciendo poquito a poquito ese hábito, de irle buscando el gusto a ese tipo de cosas, ¿verdad? Para tratar de caer un poquito más en la parte más natural, ¿verdad? Tratando de evitar tanto alimento procesado y a nivel, digamos, de señalización del cuerpo, ¿verdad? Señales que van desde nuestro estómago, intestino, hacia nuestro cerebro, que no se bloqueen y se confundan con tanto producto procesado. Doctora, dice la última consulta, ¿qué tipo de comida deben hacer una persona que padece de hígado graso? Ok, aquí para las personas que padecen hígado graso, importante, ¿verdad? Ahí se nos va acumulando como toda esa grasilla que no gastamos, ¿verdad? Es como un almacén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gastar, ¿verdad? Si yo comí mucho hoy, mucha grasa y solo gasté poquito, eso va a acumularse a nivel, digamos, de hígado o tejido adiposo. Entonces, actividad física. Un poquito de ejercicio para que ese balance entre las calorías que yo aporto, y no necesariamente es que son solo grasas lo que yo como, sino que es exceso calórico de carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces, balancear un poquito mejor la alimentación para que esos excesos, si yo me comí esta cantidad, pero hice, perdón, aquí de ejercicio, entonces esto se me va a guardar, ¿verdad? En grasa, independientemente de dónde venga, ¿verdad? Si es de carbohidratos, si es de grasa como tal. Entonces eso va para la reserva, digámoslo así. Entonces, balancear esas calorías, ¿verdad? Que estoy comiendo con lo que estoy gastando. ¿Y qué me ayuda? Lo que les dije ahora. El plus de la alimentación es la fibra. Entonces, mantener ese intestino bien sano, aportar suficiente cantidad de fibra, evitar estreñimientos, bastante líquido. ¿Por qué? Porque esa fibra es la que me va a ayudar a limpiar esa grasa que tengo en el hígado y la grasa que está en general acumulada en el cuerpo, pero actividad física para ir gastando, digamos, como de la reserva, ¿verdad? Tener un poquito de déficit para que haya gasto de la reserva y no quedar, como quien dice, tablas de que lo que comí, lo que gasté quedó igual, sino que sacar de esa reserva y entonces meter bastante cantidad de fibra para que esa grasa se vaya limpiando de la forma más natural posible. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Claro.
Totalmente. Recordarles, vamos a, Cambiamos. no se preocupen. Recordarles que esta charla va a quedar a partir de mañana en los canales del hospital, tanto en Facebook, como en YouTube, para que sí ustedes puedan compartirla, incluso la puedan volver a ver. Agradecerle nuevamente a la doctora Natalia Quiroz y a ustedes por haberse conectado. Muchísimas gracias y buenos días. Espero que les haya quedado.